Porque en efecto, como ustedes saben, uno de los ámbitos que más transformaciones ha tenido, no solamente a nivel nacional, sino a nivel planetario, global, es precisamente la educación, como también quizás la salud y obviamente las tecnologías, pero la educación es una de aquellas que ha cambiado y quedó, estos cambios tienen que consolidarse para el futuro inmediato. Para poner en contexto, nosotros tenemos en el Sistema Nacional de Educación, y eso es una primera cosa que aclaro, en el Ecuador no es común en todos los países del mundo, como es en el Ecuador, que el Sistema Nacional de Educación, que va a toda la parte escolar, está dividido del sistema de educación superior. Somos de los poquísimos países, más bien en el mundo, que está totalmente dividido. En casi todas las partes es una integralidad del sistema. Así que desde ya digo que como estoy además dirigiéndome al cuerpo académico universitario, pensar siempre esto desde la perspectiva de la integralidad del sistema educativo, cómo nutrir, cómo apoyar y cómo hacer que todo el sistema educativo, tanto del sistema nacional como el de educación superior, se retroalimente a sí mismo y se enriquezca y mejore su calidad. Tenemos en el Sistema Nacional de Educación, es decir, en el sistema escolar, aproximadamente 4,5 millones de estudiantes, 16.057 unidades educativas de todos los sostenimientos, y 214.800 docentes aproximadamente. ¿Cuál fue el gran desafío cuando llegó la crisis? Por supuesto, el gran desafío era hacer entender a la sociedad, al Ecuador, que dijimos sí a la educación de manera rápida y eficaz, a pesar de todas las limitaciones que teníamos, a pesar de que estábamos en un momento de una fuerte crisis económica, de que ustedes conocen las limitaciones de conectividad y otras, pero dijimos no podemos parar. Y en ese sentido, el tratar de que se comprenda que cuando desplegamos el modelo aprendemos juntos en casa, se trataba no solamente de conectarse a un dispositivo, sino de conexión con los seres cercanos y queridos que tuvieran nuestros estudiantes en su entorno más cercano. En ese sentido, desplegamos todo lo que voy a explicar más adelante. Los objetivos de todo este programa, modelo Aprendemos Juntos en Casa, primero, el derecho a la educación y de calidad, por todos los medios y recursos. El derecho a la educación del cual siempre hablamos es el derecho que es indispensable porque es el que nos permite cumplir y ejercitar los otros derechos, derechos justamente de justicia social, de equidad, de inclusión, de protección integral, etc. El segundo gran objetivo es el apoyo emocional y psicosocial para prevenir todo tipo de violencia y garantizar la integridad física, psicológica y sexual como el desarrollo integral de los estudiantes. Nosotros tenemos a las UDAIs, que son las unidades de inclusión, y DESES, consejeros estudiantiles, acompañando a nuestros hogares. Como también lo dijeron las encuestas de UNICEF, que más del 90%, cerca del 95% de familias y estudiantes aseguraron que los hogares ecuatorianos cuentan con un tutor docente que permanentemente entra en contacto, no solamente para acompañar en los aprendizajes, sino también para preguntar si hay problemas emocionales, de violencia, etcétera, y ayudarlos a derivarlos. El otro gran objetivo, que tiene sentido de urgencia en estos momentos, es la continuidad educativa y la permanencia escolar. La corresponsabilidad local es indispensable con la gestión con visión compartida mediante diálogo, acuerdos con todos los sectores y actores, y para eso hemos también flexibilizado la normativa. Y en estos momentos hay una profunda participación entre escuela, familia y comunidad. Y digo que esto tiene sentido de urgencia porque en el momento, como ustedes saben, después del 9º mes de confinamiento, ya los estudiantes, a través de la educación remota y aquellos que incluso tienen conectividad, empiezan a sentirse más alejados y van poco a poco abandonando los estudios. Un estudiante que abandona los estudios es un estudiante que se perjudica su calidad de vida, no solo presente, sino futura. Por eso nosotros hemos eliminado el término deserción escolar. Porque la deserción implica un desertor, alguien que no ha cumplido con su deber. Y es obligación del Sistema Nacional de Educación, como es obligación del gobierno nacional, pero también de toda la sociedad, no permitir que se expulse del sistema educativo, social y económico a un niño, una niña o un joven, afectando así su calidad de vida presente y futura y la del país.
porque hay un estudio de una relación directa entre las personas que están fuera del sistema escolar y el PIB incluso del país, la productividad del país. Los desafíos entonces para fomentar estas transformaciones educativas que las hemos hecho durante estos 9 meses fueron el modelo educativo pedagógico. Inmediatamente procedimos a hacer un currículo priorizado con énfasis en habilidades para la vida, en formación ética, en competencias y ciudadanía digital. Las estrategias son proyectos de vida, interdisciplinarios, experienciales y la evaluación es a través de portafolio. Como ustedes vieron, también el examen de grado cierra, como también será el de Costa, ya no sabemos si el de cierra otra vez, fue a través de un proyecto de grado de carácter interdisciplinario. Los docentes, estudiantes y familia como una comunidad educativa. Esta incorporación de la familia en un papel protagónico de tutores, no solamente por velar la importancia de los estudios de sus hijos, sino el ser también tutores, es también un fenómeno muy interesante que consideramos que debe ser consolidado para conformar una comunidad educativa. Nos hemos brindado entre las 3 partes apoyo psicosocial y prevención de violencia, protección integral, para fomentar los aprendizajes y la permanencia escolar. La oferta extraordinaria ha sido otro gran reto y se ha incrementado, lo cual es una satisfacción para nosotros. Todos ABC, que está dirigida para personas de 15 años en adelante que en un momento dado dejaron la escolaridad. Las aulas hospitalarias, personas privadas de libertad, nivelación y aceleración pedagógica para aquellos que quieren retornar, pero finalizar de manera más acelerada los estudios. Todos estos que estamos hablando son líneas de acción en las que les invitamos a participar, por supuesto, a través de prácticas, investigación, colaboración de cualquier índole. A pesar de la crisis, sin embargo, insistimos en que los docentes son el eje angular, por supuesto, de la calidad educativa y por eso institucionalizamos la calidad a través de los procesos Quiero ser maestro. Continuamos con el proceso Quiero ser maestro y se realizó la entrega de 11.900 nombramientos definitivos a los docentes de Quiero ser maestro 6 y por primera vez en el país se está haciendo Quiero ser maestro de educación intercultural bilingüe con 1.500 nombramientos definitivos con base en la evaluación de las lenguas ancestrales, de las 14 lenguas. Con el apoyo de las universidades, fundaciones, empresas de tecnología, además logramos abrir cerca de 600.000 cupos para capacitar a nuestros docentes, tanto en el uso de TICs como modelo educativo, apoyo socioemocional, autocuidado e higiene. Y otro de los grandes desafíos durante esta época ha sido la gran movilidad humana y la migración interna. Mientras estamos detectando cuánto es realmente la cifra de abandono escolar, lo que sí sabemos de manera inmediata, y por qué no todavía la de abandono, a pesar de que ya lo estamos haciendo, es porque nosotros garantizamos el derecho a la educación pasando a nuestros estudiantes la matrícula de un año automáticamente al otro. Por lo tanto, necesitamos ir cerrando los años escolares para saber cuántos estudiantes de verdad no culminaron la promoción de un año al otro. En cuanto a movilidad humana, ustedes saben que Ecuador es un país muy inclusivo. Nosotros más bien protegemos a la población de movilidad humana venezolana. Son los niños, niñas y jóvenes que de no estar protegidos por el sistema de educación están posiblemente víctimas de trata de personas, de trabajo infantil o de otro tipo de violencia para su edad. Por lo tanto, para nosotros es una prioridad que ellos estén incluidos en el sistema de educación. Al momento tenemos aproximadamente 65.000 personas. Pero además hay otro fenómeno, si se quiere, dada la circunstancia, y es que cada vez que hacemos un corte para identificar dónde está nuestra población estudiantil, se ha movido de la sierra a la costa, de la costa a la sierra, del área rural al urbano o de la urbana a rural, porque las familias, por supuesto, están dependiendo del empleo que logren tener o de las soluciones de vida. Eso, por supuesto, es un desafío para nosotros, estabilizar el sistema en cuanto al distributivo de docentes, en cuanto a todas las políticas educativas para seguir garantizando el derecho a la educación. La otra cosa que hicimos como gran desafío ante tanta incertidumbre, ante tanto escenario cambiante, fue la flexibilización del sistema educativo.
pasamos a cambiar todas nuestras normativas, veremos más adelante incluso los trámites de docentes, de procesos administrativos, etcétera, pero como ustedes saben, emitimos 3 modalidades de acuerdo a la normativa, incluso por decreto ejecutivo, que son la educación presencial, la educación abierta y educación en casa, conocida como homeschooling. Esto sirvió no solamente para que todos puedan educar a sus hijos como consideren y de acuerdo a sus circunstancias, sino también de acuerdo a sus recursos, porque la educación abierta tiene un 65% del costo de la pensión vigente en el caso de educación particular, si es que la institución ofrece, porque no es obligación, sin embargo, si es que lo ofrece. Y a su vez la educación en casa o homeschooling el 30% de costo. Además, todos los procesos de matrículas y otros trámites en línea, mecanismos y demás, lo pasamos a virtual. Y hemos realizado todos los trámites en línea desde hace 9 meses. Y digo eso porque cerramos el ciclo Sierra 19-20, iniciamos el 2021, empezamos el de Costa 2021. Es decir, el tiempo va pasando y hemos logrado seguir nuestro proceso educativo. Para nosotros es prioritario el apoyo psicosocial, como lo mencionaba, porque esta no es una crisis solo sanitaria, es una crisis humanitaria, es una crisis social, es una crisis económica. Y por eso, para nosotros es importantísimo el apoyo psicosocial, el poder formar en proyectos de vida y con resiliencia, entendida como esa capacidad de adaptación precisamente a estos escenarios de incertidumbre. Le ofrecemos la protección integral y contención emocional a través de la UDAI y a través de los DECES, Consejería Estudiantil, conformando brigadas y tratando de dar atención personalizada. En nuestro plan de continuidad educativa COVID-19 elaboramos 3 fases. La primera es Aprendemos Juntos en Casa, en la que todavía permanecemos. Juntos aprendemos y nos cuidamos, que es a la que nos estamos aproximando a través de pilotajes, a través de un retorno progresivo, voluntario y seguro a clases. En este momento tenemos cerca de 4.000 estudiantes ya en clases, 12 escuelas particulares y 67, sobre todo, fiscales rurales pequeños, unidocentes y bidocentes. Y la tercera fase, que será de vuelta a la escuela, que no tenemos fecha y, como digo, es un retorno progresivo, seguro y voluntario. Para este retorno progresivo tenemos en la página web del Ministerio de Educación el Plan Institucional de Continuidad Educativa, que fue totalmente socializado, validado con todas las comunidades, los actores y sectores de la educación. Y aquí quiero decir que nosotros pasamos a conformar un comité consultivo de asesoría internacional para que nos acompañe en cada paso, porque no podemos y no tenemos tiempo para mucho dudar, sino más bien tratar de dar los pasos más certeros posibles para el bienestar de nuestra población estudiantil. En este caso, los planes institucionales se los realiza cada institución rural, urbana, fiscal o particular, los realiza de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a estos lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación. Es la alternancia entre la casa y la escuela, se capacita a la comunidad educativa, se establecen los protocolos de autocuidado e higiene y las orientaciones pedagógicas a docentes y autoridades. Es un plan de institución que está generando mucha autonomía y responsabilidad en territorio y que es muy participativo y contextualizado. Por supuesto, tiene que cumplirla cada una de las escuelas, garantizar que cumple con infraestructura sanitaria, vigilancia de salud. Nosotros como Ministerio de Educación tenemos un cuerpo de 189 médicos, 181 odontólogos y 14 enfermeras que están en esta vigilancia de salud, pero trabajamos además de la mano con el Ministerio de Salud. Todo esto pasa a través del COE nacional, que dice sí es factible, y los COEs cantonales, según el semáforo, dicen impleméntese. Estamos tratando de acelerar este proceso porque las comunidades educativas, sobre todo rurales, nos piden desesperadamente y con altas expectativas que volvamos a clases. Recordemos que ellos en un principio se declararon en autoaislamiento, pero en este momento dicen nosotros no podemos dar la tutoría que quisiéramos a nuestros estudiantes y necesitamos más bien el acompañamiento de la escuela. La escuela en las áreas rurales queremos que sea un centro de desarrollo comunitario y por lo tanto también hemos invitado al MIES, que es de niños de 0 a 3 años, a que nos acompañen en este retorno progresivo y así las familias pueden seguir, sentirse mucho más tranquilas y seguras. Tenemos un gran problema en el país y es el riesgo de abandono educativo estructural.
Aquí tienen ustedes señaladas las áreas del país que pueden adolecer de más abandono escolar, como es la parte de la Amazonía, la frontera norte y también parte de la costa. Este riesgo de abandono educativo estructural está compuesto por rezago, por abandono y por repitencia. Y eso es algo que el retorno progresivo a clase cobra sentido de urgencia, aparte de, obviamente, lo que sabemos, no todos los entornos de los hogares donde están los niños, niñas y adolescentes son ni seguros ni tienen las condiciones adecuadas para continuar con un crecimiento psicoemocional y también en el caso de los aprendizajes. Por eso vemos que países como Francia, Alemania, ciudades como Madrid, que han vuelto al confinamiento total, dicen todos, excepto escuelas y centros de cuidado infantil, porque no queremos privar a toda una generación de poder crecer y desarrollar todo su aspecto psicoemocional y de aprendizajes. Y porque se entiende que son entornos seguros, siempre y cuando, por supuesto, cubran todos los protocolos de seguridad. Por lo tanto, nuestro modelo educativo en este momento está basado en un modelo educativo flexible de aprendizaje híbrido, con conectividad entendido en el amplio sentido de la palabra, es decir, generación de multiplataformas, recursos educativos, tutoría docente permanente, soporte y seguimiento y el apoyo psicosocial. Nos basamos en proyectos de vida y en una sociedad basada en un bien común global y sostenible. En cuanto aterrizamos en el currículo, que como dijimos, lo priorizamos, lo volvimos flexible para que se adecue a cada contexto, también le damos muchísimo énfasis al desarrollo curricular integral de la ética y lo denominamos DECIDE. Tenemos una serie de actividades para que nuestros estudiantes de manera vivencial, pragmática y experiencial puedan solucionar problemas, resolver conflictos, comunicarse empáticamente, colaborar, cooperar y sobre todo ya aportar en la toma de decisiones correctas. Por eso nuestro currículo, incluso desde el 2016, dice, es manera de ser y estar en el mundo, desde el encuentro con uno mismo, con los otros, en una experiencia dialógica. En este sentido, es importante volvernos a preguntar otra vez, y dadas las circunstancias en que estamos, que está transformándose el mundo ya sabemos todos que no será lo mismo después de la pandemia, y estamos caminando, si se quiere, por el filo de la navaja. Tenemos que cuidar que sea para una transformación muy positiva para el mundo, y no que vengan procesos quizás más dolorosos como secuela de la pandemia si no es bien llevada. Y la pregunta en educación es, ¿qué persona deseamos formar? ¿Para qué tipo de sociedad y qué tipo de convivencia? En ese sentido, le damos mucho énfasis a la formación en valores y en nuestras fichas pedagógicas que emitimos periódicamente para alinear a docentes, familias y estudiantes. Semanalmente ponemos también no solamente los temas, sino también el ejemplo de un valor semanal en las fichas pedagógicas, sea la cooperación, la solidaridad, etcétera. Y en ese sentido se relaciona al proyecto interdisciplinario de la semana. La rúbrica, que está basada también para la selección de nuestros textos, porque también impartimos textos, además de todos los demás recursos, nuestros textos, cuando nosotros dialogamos con las editoriales para el proceso de licitación para tanto el derecho de autor como luego para la impresión, siempre tienen una certificación que es a partir de, tiene una rúbrica y en una de las partes de la rúbrica es axiológica. Es decir, el texto transmite los valores morales y éticos expresados en el currículo y se chequea que los textos no tengan contenidos gráficos del texto que carecen de sesgos, alusiones discriminatorias de género, etnia, criterios sociales, económicos, políticos, partidistas, entre otros, y que más bien promuevan el respeto, la convivencia, la formación en valores humanos, éticos, morales, cívicos y naturales, considerando los enfoques de igualdad de género, intergeneracionales, interculturalidad, discapacidad y movilidad humana. En cuanto a la educación intercultural bilingüe, que es otro de los grandes desafíos, nosotros tenemos dos tipos de jurisdicciones, la educación intercultural y la educación intercultural bilingüe. En la educación intercultural bilingüe tenemos al 3.3% de estudiantes del país, el 4.2% de docentes y el 10.8% de instituciones educativas que pertenecen a las 14 nacionalidades y 18 pueblos que constituyen la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. En este momento hemos generado además la unidad de etnoeducación para incluir también al pueblo afro y recuperar voces que las narrativas históricas
no han visibilizado ni han escuchado. Tenemos en las escuelas comunitarias desarrollo integral con pertinencia cultural, docentes, como decía, que estamos tratando de procurar el dominio de la lengua, y el currículo que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, y gracias a la cooperación internacional de la que hemos recibido un fuertísimo apoyo, Education Cannot Wait y las organizaciones, 9 organizaciones que conforman el clúster humanitario de las Naciones Unidas nos han dado un fuerte apoyo. Pudimos emitir guías de aprendizaje en 12 lenguas para los pueblos y nacionalidades. También estamos trabajando fuertemente en la agenda digital en Ecuador. Como ustedes vieron, el anuncio fue hecho incluso esta semana, la agenda digital en Ecuador, que esperamos fortalecerla con la promoción de una cultura digital para mejorar la calidad de educación mediante tecnologías digitales y desarrollar las competencias y habilidades digitales técnicas y profesionales. Los ejes que integran esta agenda digital es el eje de aprendizaje digital, el eje de desarrollo docente, eje físico, todo el aparataje tecnológico, eje de comunicación y fomento y el eje de innovación. Esto a nivel nacional y de manera intersectorial. El desarrollo educativo de la ciudadanía digital en Ecuador la estamos abordando con cultivando la ciudadanía mundial, la ciudadanía global, en una convivencia responsable, con creatividad, innovación, compromiso, a favor de la paz, de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, pero haciendo mucho énfasis en la ciudadanía digital, para comprender los riesgos y los desafíos de la era digital, aprender a enfrentarlos con ética, legalidad, seguridad y responsabilidad en el uso del Internet, las redes sociales y los medios tecnológicos. Para eso estamos usando mucho STEM, que como ustedes saben es ciencias, tecnologías, ingenierías, artes, nosotros le agregamos la A, y las matemáticas. Estamos metiendo en nuestro currículo la ciudadanía digital como tal, pensamiento computacional y los proyectos STEM. Ahora más que nunca todos sabemos y habrán visto ustedes el reportaje Social Dilemma que nos muestra cómo las redes pueden ser maravillosas, pero también perversas, si es que no tenemos un análisis crítico del uso de las redes, si nuestros estudiantes no aprenden a navegar con incluso los códigos éticos que requieren las redes en este momento, que son tan reales como lo es el mundo presencial. En cuanto a transformaciones educativas, la flexibilización de ofertas educativas, como lo mencionaba, por un aprendizaje híbrido que viene a quedarse. Ya en adelante los aprendizajes serán híbridos y también se reforzará la teleeducación y la radio. La educación presencial con alternancia, la educación abierta, que es una combinación de educación en línea y virtual, y la educación en casa, que se la conoce como homeschooling. Para todo este desarrollo de la agenda digital estamos también fortaleciendo un sistema de soporte y seguimiento. Aquí ustedes ven todas las escuelas en el mapa, esta es la georreferenciación de nuestras escuelas. Hacemos un seguimiento a través de un software del dispositivo y del chip. Estamos desarrollando el LMS con enlace a plataformas de gestión escolar y de aprendizaje. Tenemos en casi un 90% ya listo. Un soporte en territorio personal más centros de apoyo, lineamientos de uso del dispositivo, analítica de gestión de datos, que es tan importante en este momento, por institución educativa, línea de base para evaluación de resultados e impacto y una campaña de promoción, cuidado y buen uso de la tecnología. Aquí podemos visibilizar cómo se da este soporte y seguimiento tecnológico. El docente de aula en la institución educativa interactúa con el estudiante y en estos momentos de manera remota. El docente de apoyo, el rector, director de la institución educativa, el distrito, la zona, la mesa de ayuda y los seguimientos. De la misma manera, el centro de apoyo. El centro de apoyo que tiene al estudiante, al docente, el centro de apoyo que es más bien desde el énfasis pedagógico y que por eso se relaciona con el asesor educativo en cada escuela. Bueno, la formación de los docentes, en cambio, estamos trabajando, como les dije, tenemos cerca de 600.000 cupos, pero han sido utilizados cerca de 300.000, lo que quiere decir que nuestros 165.000 docentes han tomado 1, 2 y 3 módulos. Está toda la preparación para los nuevos ambientes de aprendizaje, para innovación y habilidades digitales, pero también porque tenemos 6.000 de las unidades educativas de las 12.000 del sistema fiscal son rurales y por eso también estamos dando una formación específica en educación rural.
herramientas y plataformas digitales desplegadas hasta el momento. Tenemos la plataforma LMS que, como les digo, está a punto de ya salir y hacer que nuestra plataforma del Ministerio de Educación sea interactiva y que permita evaluar la gestión completa de cada unidad educativa de los estudiantes. Tiene características de usabilidad, funcionalidad, ubicuidad, integración, interactividad, flexibilidad, escalabilidad y estandarización. Hemos desarrollado, en el momento que nos llegó la pandemia, no teníamos teleeducación en el país. Ha habido unas grandes iniciativas, pero en ese momento no, como tampoco programas sistematizados de programas educativos en radio y televisión. En ese sentido, hemos desarrollado con la ayuda de cooperación internacional, por ejemplo, Aprender la Tele, en el caso de Aprender la Tele, UNICEF, con el apoyo de Diners y a su vez de IPANC, que es el convenio Andrés Bello. Emitimos a diario programas que todavía no es teleeducación porque no es un docente dando clase por clase, nivel por nivel, pero sí nos centramos en la comprensión de los objetivos de aprendizaje esenciales de cada nivel y de cada subnivel. Aparte de eso tenemos Educa Contigo, que es un repositorio de programas educativos, un tipo Netflix, que está las 24 horas del día para conexión permanente. Y la radio, tenemos cerca de más de 1000 frecuencias que nos emiten 3 veces al día indicaciones por niveles de cómo leer la ficha pedagógica, qué lecturas, qué actividades realizar. Con todo esto, nosotros queremos sobre todo consolidar una educación que nos lleve a habilidades esenciales para estos nuevos horizontes. Y en ese sentido, si vamos viendo de la derecha hacia la izquierda, del celeste al azul oscuro, en este momento todavía tenemos prácticas educativas que limitan el cambio, como por ejemplo, habilidades cognitivas y menos en salud emocional entre estudiantes, docentes, familias y comunidad, a pesar de que el desafío es una necesidad creciente de cooperación y transición y que por eso hay que fortalecer habilidades en conciencia emocional propia y del otro, empatía, solidaridad y comunicación. Persiste la resistencia a tecnologías y el uso holístico de estos recursos en la escuela y el desafío es una información cada vez más abundante y compleja e incluso tóxica, como sabemos. Y vamos hacia habilidades de alfabetización mediática, ciudadanía digital, pensamiento crítico. Todavía hay escasas prácticas para el desarrollo de la atención en estudiantes y docentes, a pesar de la mayor presión social y retos globales, y por eso es necesario desarrollar atención plena, enfoque, relajación, autoconocimiento y metacognición. Existe un limitado contacto con la biosfera en escuelas, métodos de enseñanza no diferenciados según necesidades e intereses de estudiantes, a pesar de la crisis multifacética global y local y la necesidad de una civilización sostenible. Y por eso vamos hacia una inteligencia ecológica y sistémica. Todavía hay experiencias, tareas, test estandarizados y con manejo convencional del tiempo dentro de las escuelas. Incluso aquellas que han pasado al mundo virtual siguen insistiendo a veces en trasladar la escuela presencial, el aula presencial, a la escuela y al ambiente de aprendizaje virtual. El desafío es una alta complejidad y por lo tanto es necesaria una evaluación en contextos reales y diferenciada, con creatividad e innovación. Todavía persisten las tareas individuales basadas en la competencia del ganador y del perdedor, la calificación del buen y mal estudiante y poca colaboración entre los compañeros, a pesar de que el reto es la gran incertidumbre que vivimos y la necesidad de ir hacia colaboración y resolución de problemas. Finalmente, los métodos de enseñanza no diferenciados según necesidades e intereses de estudiantes persisten, a pesar de la volatilidad y la incertidumbre del entorno, y por eso es necesario desarrollar, aprender, pensar sobre cómo pensamos, es decir, mayor autonomía y responsabilidad. Queremos una escuela cuando ya volvamos a la nueva normalidad, pero estamos dando los pasos hacia eso en este retorno progresivo y opcional, un ecosistema educativo con nuevos horizontes, un ecosistema educativo que sea un núcleo de comunidad de aprendizaje colectivo con renovación constante de visión, propósito colectivo, en interacción total con la vida familiar, arte, expresión cultural, economía, emprendimiento, liderazgo, desarrollo personal, espiritualidad, salud emocional y física, ecología, nutrición y sistemas de comidas, relación y comunicación intergeneracional, porque estamos en la época de aprendizaje a lo largo de la vida,
con proyectos ecológicos y artísticos para el ambiente urbano, innovación y nuevas empresas. Entonces, pensando en un Ecuador 2030 y porque queremos dejar una ruta marcada en esta época de transición, no solo por el retorno después de la pandemia, sino porque estamos en un año preelectoral y queremos llamar y convocar a todos los actores de la sociedad que nos retroalimenten en la propuesta para que después nuestros candidatos incluso eleven el nivel de debate en el campo educativo y se comprometan a seguir una ruta de calidad nacional e internacional en la educación. Queremos una educación con un pensamiento y acción innovadora global, intercultural, local, una innovación educativa que contemple la calidad, la inclusión, la equidad a lo largo de la vida. ¿Cuáles son las prioridades educativas en este momento y para el 2030? Una escuela, comunidad y familia, transformación sociocultural y desarrollo comunitario, educación con derechos y responsabilidades, capacidad de respuesta e involucramiento. Hemos visto que en esta crisis ha habido sectores que han mostrado una capacidad de respuesta y propuesta maravillosa y de resiliencia, pero también hemos visto sectores y actores que han demostrado no tener capacidad de respuesta y que tampoco tienen propuestas. Y eso es lo que tenemos que fomentar y fortalecer en la educación en nuestro país. Valoración de carrera docente, formación, escalafón y jubilación y manejo eficiente de su tiempo. Fortalecer los programas extraordinarios como Todos ABC, el sistema de atención familiar temprana, aulas hospitalarias, atención en centros de atención de menores, que al momento tiene cerca de 500.000 beneficiarios. El currículo que sea siempre contextualizado, flexible, con enfoque innovador, experiencial, práctico y reflexivo, basado en valores. Una docencia basada en el aprendizaje significativo, vivencial, crítica y activa. Directivos que motivan la participación de la comunidad con enfoque de calidad educativa, optimización de procesos y servicios en gestión educativa desconcentrada. Una educación en la era digital personalizada y accesible, un currículo que fortalezca el pensamiento y las ciencias computacionales, los bachilleratos técnicos que para el Ministerio de Educación y para el país es una línea de acción estratégica e indispensable. Al momento contamos con cerca de 234.500 estudiantes y que estamos volviendo los bachilleratos técnicos agropecuarios y productivos, autosostenibles y con componente dual. Inglés para docentes, estamos en un programa con la Embajada Americana para capacitar a los 3.200 aproximadamente docentes que tenemos en el país para que tengan el nivel adecuado para una buena enseñanza del inglés, porque sabemos que el inglés es en este momento el idioma universal, sobre todo para el acceso al conocimiento y a la educación y al trabajo. El desarrollo integral en nutrición, artes, deportes, educación financiera, emprendimiento, tecnologías, desarrollo sostenible y por supuesto siempre fortalecer la equidad y la inclusión, el derecho a acceso a educación con calidad. En el Ministerio de Educación nosotros, como ustedes saben, entregamos alimentación escolar, lo dice la Constitución, y tenemos, cuando estamos en época normal, se benefician cerca de 2.914.765 estudiantes, lo que quiere decir que y la inversión es aproximadamente de 185 millones, lo que quiere decir que cuando estamos en días normales, nosotros podemos entregar hasta 2 millones diarios de raciones alimenticias, que como ustedes ven en la fotografía es un Tetra Pak de leche con sabor porque tiene inyección de vitaminas, y galletas o cereales, galletas multiintegrales o cereales. Obviamente no complementa toda la dieta diaria de una persona, pero a veces es la única alimentación que tienen nuestros estudiantes y provee de aproximadamente 600 calorías y también previene un poco de la malnutrición. Entregamos textos a todos nuestros estudiantes, 3,5 millones de estudiantes aproximadamente, y estamos generando el banco de libros a través de que regresen los textos al finalizar el año escolar, como también estamos desarrollando los recursos digitales y la digitalización de textos. Los uniformes con pertinencia cultural entregamos a 1.615.000 estudiantes, el transporte escolar cuando es necesario y la infraestructura escolar. Y así lo que pretendemos finalmente a través del Sistema Nacional de Educación, con una educación que sea de calidad, inclusión, equidad, aprendizaje a lo largo de la vida, es revertir un círculo vicioso
a un círculo virtuoso de altas expectativas en todas nuestras niños, niñas y jóvenes del país, con objetivos muy claros para que puedan realmente hacer un esfuerzo con motivación, tengan logro de resultados, fortalezcan su autoestima y así de esa manera siguen subiendo las expectativas y con eso ellos podrán tener derecho a soñar en su presente, a soñar en su futuro y lograr lo que deseen lograr. Muchísimas gracias. Me abro a las preguntas. Gracias, doctora, por su participación. Le quedamos muy agradecidos. Seguidamente voy a proceder con unas preguntas recopiladas por la asistencia de nuestros maestrantes, así como de nuestros docentes. Primera pregunta, por favor. ¿Qué actividades considera que han sido las más relevantes de su plan de trabajo para dar continuidad al proceso de revalorización docente y para que puedan enfocarse en la calidad pedagógica, siempre centrada en el estudiante? Sí, han sido básicamente 3. La una, cuando asumimos el Ministerio de Educación, invitamos absolutamente a todos los gremios del país y a todos, con todos establecimos diálogo y dijimos, cualquier gremio que represente a los docentes en el país, como cualquier docente, tiene las puertas abiertas del ministerio en el marco de la normativa, del respeto y del diálogo. Por lo tanto, todos los procesos que ha realizado el Ministerio de Educación lo hacemos con la presencia de los diferentes representantes de los gremios. Y más bien en ese sentido hemos recibido incluso frases de agradecimiento que nos dicen por primera vez todos los gremios tenemos acceso al Ministerio de Educación y no dependiendo la tendencia o el sesgo del turno del ministerio. Y es porque el Ministerio de Educación tiene que superar las coyunturas políticas, sociales y económicas si de verdad queremos tener continuidad y sostenibilidad en la política pública, que es la única capaz de garantizar la calidad. Si nosotros seguimos con mucha discontinuidad de las medidas que se toman y de las políticas educativas, es muy difícil seguir adelantando en la calidad. La otra cosa que hicimos es seguir con los procesos meritocráticos de selección de maestros y de nombramiento de maestros, como quiero ser maestro, como lo expliqué. Y la otra cosa, un proceso fuerte de cerca de 8 meses que nos ha tomado de reducción de trámites para que se puedan enfocar solamente en el aspecto pedagógico y por lo tanto redujimos trámites administrativos, pedagógicos y de toda índole que estamos a punto, ya estamos sacando todo un acuerdo y flexibilizando la normativa para que así sea y lo procederemos a comunicar con mucha insistencia a nuestros docentes. Listo, muchísimas gracias. Otra pregunta que tengo, por favor, en vista que se suspendió el programa del diploma del bachillerato internacional en el sector público, ¿en qué medida sería viable complementar el currículo priorizado con el currículo del bachillerato internacional? Sí, esa pregunta es importante porque recordemos que el bachillerato internacional sigue en la educación particular, por supuesto. El bachillerato internacional es una empresa privada a nivel internacional. El costo del bachillerato internacional es fuerte, le cuesta al país cerca de $8 millones al sector fiscal y el rendimiento que estábamos teniendo era de aproximadamente 17 estudiantes por cada 100 que podían optar por su certificado, lo cual hizo que en un momento de crisis, por supuesto, prioricemos y procedamos a los estudiantes que son 2 años de bachillerato internacional, los que están en segundo año culminan su bachillerato internacional, por supuesto, no ingresan nuevos al primer año porque no tenemos en este momento, no es una prioridad en este momento dada la fuerte crisis económica y lo que estamos haciendo hasta tanto es evaluando qué hacer para que en el momento que se reestructure la opción de vuelta al bachillerato internacional tenga mejor rendimiento. Hasta tanto tenemos 4.000 docentes muy bien capacitados en todos estos años de bachillerato internacional para que nos ayuden a capacitar también al resto de docentes en las instituciones educativas. Listo, muchísimas gracias. Tengo otra pregunta importante. ¿Cómo ha visto el rol de los maestros y la sociedad civil para la instauración de políticas públicas que perduren en el tiempo y mediante las nuevas estrategias de educación que se han implementado a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, como la enseñanza de pensamiento crítico digital y criterios sobre ciberseguridad?
Sí, yendo a la primera parte, quizás ha sido fundamental en estos momentos, ha sido nuestra política y actitud desde que iniciamos el ministerio, siempre los acuerdos, siempre el diálogo, pero hemos podido llegar al 9º mes de pandemia gracias, en verdad, a una serie de brazos extendidos y corazones abiertos, porque hemos tenido muchísima ayuda, como digo, de las universidades, de las fundaciones. En este momento hemos firmado un fuerte convenio con el sector privado y productivo del país, fuertes representantes del sector privado y productivo del país, que se denominan Unidos por la Educación, y ellos nos van a acompañar aportando a justamente varias escuelas. Al momento empiezan con 21 y tienen un proyecto y una línea de acción extendida, además de ayudarnos a cerrar las brechas digitales. La sociedad civil ha participado y queremos que participe mucho más a través de los diferentes actores y sectores en esta retroalimentación cuando nosotros presentemos la propuesta que haremos en un foro educativo nacional en el mes de enero. Y como les decía, esperamos que participen lo más posible, pero hasta este momento hemos estado en el Acuerdo Nacional por la Educación en diferentes mesas, dialogando con diferentes actores y sectores. Puedo decir que el Magisterio Nacional en su gran mayoría, ha reaccionado con muchísima vocación y entrega a pesar de las limitaciones. Me encantaría decir que 100%, nunca es el 100%, sin embargo, creo que ha sido tan evidente la actitud más bien positiva del Magisterio Nacional en general, que de alguna manera se presta para que algunos gremios, no todos, afortunadamente en el país al momento son aproximadamente 12 gremios. Podría decir que fundamentalmente 1 o 2 gremios tienen que seriamente autoanalizar y ver que los liderazgos también tienen que adaptarse a los nuevos cambios de la educación y todos los cambios que está habiendo en el planeta. Perfecto, muchísimas gracias. Tengo una pregunta interesante sobre ¿qué estrategias se plantea para lograr una mayor interacción de los docentes rurales con la capacitación en tecnología, la cual actualmente parece que no llega a un buen porcentaje? Sí, es verdad. Y en este momento tenemos un promedio, hemos subido ya 10 puntos en el promedio de conectividad, pero sí, es un gran desafío. En el país, cuando empezó la pandemia, estábamos aproximadamente en un promedio de un 30%, siendo 40% del sector urbano y cerca del 24% del sector rural. Por eso todo el énfasis y el trabajo con Mintel, con CNT, está en ofrecer puntos de Wi-Fi en las escuelas con un perímetro de 3 kilómetros a la redonda para que toda la comunidad se beneficie. Hoy, por ejemplo, acabamos con Microsoft de inaugurar un pilotaje donde justamente una nueva tecnología TV White Spaces, que es aprovechar los espacios y las frecuencias libres de televisión para a través de eso pasar todos los programas. Ustedes han visto en el periódico que hay una nueva tecnología también offline que se utiliza las televisiones y los dispositivos para poder transmitir todos los contenidos digitales. Vamos avanzando, se hace camino al andar. Hubiéramos querido, por supuesto, que la pandemia nos agarre con recursos económicos para responder rápidamente. Sin embargo, ha servido para visibilizar una brecha que es irreversible, el tener que cerrarla y dar grandes pasos al respecto. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué avances puede mencionar sobre el eje de trabajo de aprendizaje a lo largo de la vida? No solo en la educación formal, sino también en otros programas de educación extraordinaria. ¿Se continuará con la reapertura de escuelas rurales a través de acuerdos con las comunidades? Sí. En cuanto al aprendizaje a lo largo de la vida, ahorita es un eje transversal y creo que todos tenemos que estar muy conscientes de eso y lo acabamos de vivir. Nuestros docentes al principio sufrieron una especie de estrés, obviamente en 24 horas se declaró estado de excepción, de emergencia y empezamos el viraje del modelo educativo e inmediatamente hicieron un gran esfuerzo en actualización, no solamente de lo digital, sino también de la contención emocional, cómo recibir y dar, generar nuevos ambientes de aprendizaje, no solamente en las escuelas, sino en las casas, en campo abierto, donde quiera que sea. Y eso fue una evidencia clarísima de que si en algo tenemos que prepararnos los docentes, como también los ciudadanos y como también niños, niñas y jóvenes, es en generar mecanismos y habilidades para adaptación al cambio. Yo creo que el cambio será la nueva normalidad. Ya nos acostumbraremos a la rutina del cambio, lo que ahorita nos agarró como una disrupción total será parte de la cotidianidad. Tenemos que estar preparados para eso.
Y por supuesto hemos tenido, como decía, la gran satisfacción que nuestros programas, como todos ABC, han tenido un fuerte incremento. Más bien los jóvenes, así como estamos muy preocupados por los niños, los jóvenes de 15 años para arriba, o de 20 o de 30, están volviendo al programa Todos ABC, que lo ofrecemos a nivel nacional y a nivel internacional, porque dan cuenta que, por supuesto, a través de la educación ellos pueden mejorar su calidad de vida, incluso a través de los títulos. No quiero decirlo en tono cínico, sino que es real, pero en el país, si no tenemos título de bachiller, como ustedes saben, ni siquiera se puede tener el título de conducción profesional. Lo único que se puede aplicar es para la Asamblea Nacional. Solo la Asamblea Nacional no tiene como requisito un título. O sea, por eso digo, no es humor negro, es real, pero es urgente que nuestros estudiantes puedan acceder a un título de bachiller para su calidad de vida. En cuanto a las escuelas rurales, sí, nos agarró la pandemia, hasta el momento habíamos abierto 149 escuelas, que en estos momentos, en cambio, son esenciales para el retorno progresivo y para convertir a la escuela en un centro de desarrollo comunitario. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo se incorporará la comunidad y los gobiernos comunitarios en esta nueva ecología sistemática? ¿Hay planes o se están incorporando planes para la promoción de procesos cogestionados de educación junto y con los padres y la comunidad, tal vez? Sí, el modelo educativo que queremos cuando se retorne, y así en eso constituye el Plan Institucional de Continuidad Educativa, el PICE que le llamamos, es construido con la comunidad, en acuerdos con la comunidad, en diálogos con la comunidad, se capacita a la comunidad. La comunidad es totalmente corresponsable del plan de continuidad educativa y queremos que la comunidad permanezca no solamente relacionada a la escuela, sino también incluso en lo posible dentro de la escuela en la toma de decisiones, como queremos que la escuela se abra a la comunidad. Y eso a través de los proyectos interdisciplinarios, proyectos prácticos, proyectos que más bien apuntalen hacia la resolución de problemas de su entorno, sea el entorno cultural, económico, social, y para eso estamos cambiando justamente toda nuestra metodología, como también la forma de evaluación y la priorización del currículo en habilidades para la vida. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo el Ministerio de Educación garantiza el derecho a la vida tanto de estudiantes como docentes, que en muchos de los casos son vulnerables? Si pensamos en un retorno a la educación presencial, si no contamos con medidas de seguridad. Hoy actualmente es terrible lo que pasa en nuestra capital, así como en diferentes provincias. Sí. Bueno, los estudiantes con necesidades especiales, por supuesto, es una de las poblaciones que tratamos de proteger más, como también la protección integral de todos los estudiantes. Y por eso es tan importante precisamente trabajar juntos. Es muy difícil que solamente la escuela pueda proteger a nuestros niños y niñas, no solamente en el ámbito dentro de la circunscripción escolar, sino también qué pasa cuando sale. Necesitamos trabajar con la comunidad, con la familia, estamos en diálogos incluso con la Policía Nacional, Paquito Policía, ustedes lo habrán visto, para que asista mucho más a la escuela y nos ayuden, así como el Ministerio de Salud Pública nos está ayudando con autocuidados y salud. Paquito Policía, que nos ayude también a que nuestros estudiantes puedan identificar personas que puedan ser peligrosas, lenguaje no verbal, identificar riesgos, saberse cuidar y proteger. Pero trabajamos mucho con la comunidad para que se empoderen de la seguridad de nuestros estudiantes y de las escuelas. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo define la calidad de la educación a través de aprendizajes relevantes, pertinentes y contextualizados que aseguren a los estudiantes la oportunidad de mejorar su desarrollo personal y de ser agentes transformadores de la sociedad? En ese sentido, y por eso es tan importante para nosotros esta priorización del currículo, donde justamente en vez de tanto contenido, porque nuestro currículo técnicamente yo creo que es excelente, pero en muchos momentos había demasiada y hay demasiada brecha entre el currículo teórico y declarado con la gestión del docente en el aula en los diferentes contextos del país. La mejor manera de cerrar estas brechas para que los docentes de verdad puedan aplicar bien el currículo está
precisamente en que primero lo comprendan, estén informados en ese currículo, lo puedan adaptar con autonomía y responsabilidad a su contexto, pero para eso hemos priorizado el currículo y justo hemos tratado de descremarlo, si se quiere, dejar la nata de aquello prioritario y esencial y que no se haga énfasis en mucho contenido, ni tampoco en formas de evaluación que abarquen mucho contenido, sino más bien aquella comprensión y aplicación de conocimientos y desarrollo de habilidades esenciales, precisamente para que sea de verdad relevante. Ahí quiero indicar que lastimosamente Ecuador tiene lo que llama el Banco Mundial un indicador de pobreza de aprendizaje, que significa la capacidad de un niño o una niña hasta los 10 años de poder leer bien, comprender bien un texto, un párrafo. Y Ecuador lastimosamente tiene un indicador alto afectado y es porque se promedia tanto los niños que están fuera de la escuela, por eso el sentido de urgencia de incluirlos a todos en la escuela, como el nivel de comprensión de las pruebas internacionales. Estamos trabajando con el Banco Mundial un programa de aquí a 5 años para construir este indicador, hacerle seguimiento y evaluarlo periódicamente para poder lograr mejorar, por supuesto, esta destreza que es indispensable para el desarrollo del resto de habilidades cognitivas. Muy bien, excelente. Una pregunta importante que me parece hoy en día: ¿hay planes de incorporar a la materia de informática en la malla curricular vigente? No tanto como la asignatura informática como tal, pero sí se está incorporando, haciendo una selección total de todas las destrezas con criterio de desempeño que nosotros tenemos, todas aquellas que pueden ser practicadas a través justamente de las competencias digitales, pero también lo que estamos haciendo es incluyendo en el currículo el desarrollo de la ciudadanía digital, como lo decía, es decir, pensamiento computacional, competencias digitales, pero también ciudadanía digital. Eso está ya en el nuevo currículo de manera transversal a lo largo del currículo. Perfecto. ¿Qué habilidades se deben enseñar para formar a las personas en la sociedad que vivimos? ¿Han trabajado tal vez con fichas pedagógicas? Sí, nosotros trabajamos con las fichas pedagógicas, que ha sido una excelente herramienta y que quisiéramos seguirla incluso cuando volvamos a la nueva normalidad, porque nos ha ayudado a alinear a docentes, estudiantes y familias en todos los contextos del país, y porque así hemos logrado cerrar esta brecha entre lo teórico y lo práctico. Ha sido realmente importante y esa ha sido la herramienta, y allí en esa no solamente indicamos el tema esencial, el objetivo de la semana, el proyecto interdisciplinario, dando todas las explicaciones de cómo hacerlo, las lecturas sugeridas y el valor también de la semana. Listo, muy bien. Bueno, con esta pregunta vamos a cerrar este espacio. ¿Cómo se evalúa el cumplimiento del proyecto educativo y cómo se garantiza la innovación local? Porque así todos quedan enmarcados en la aplicación de lo escrito. Sí, al momento estamos, bueno, pidiéndole a los estudiantes, como ustedes saben, el portafolio estudiantil, que es donde ellos guardan sus deberes hechos a mano, en cuadernos, lo que sea, porque sabemos muy bien que no todos tienen conectividad, por supuesto, y a través de ese portafolio nosotros vamos evaluando sobre todo el progreso, la creatividad, el esfuerzo del estudiante, más que si el estudiante es bueno o malo. El criterio de calificación cambia en ese sentido. Pero además estamos desarrollando un sistema de seguimiento de calidad de nuestras instituciones educativas, que lo vamos a implementar muy próximamente, para hacer seguimiento de la actualización de información permanente de los docentes con estudiantes, del contacto de docentes con estudiantes, de la retroalimentación que nuestros docentes ofrecen a nuestros estudiantes, y así poder establecer una especie de semaforización que no tiene como fin sancionar a nadie, pero más bien sí que se hagan propuestas por cada institución educativa, que se hagan propuestas de mejora de la calidad y del ejercicio docente, de las prácticas docentes, del contacto con los estudiantes en todo el país. Listo, muchísimas gracias. Quisiera invitarle a compartir un mensaje de su parte a nuestros maestrantes, todos aquí presentes en nuestros diferentes programas en educación y que se encuentran inmersos en la educación y que en lo personal
el esfuerzo y el trabajo que realizan y que a raíz de la pandemia ha tocado a todos. Un mensaje para ellos, así como ellos transmiten a sus estudiantes desde los lugares en los que cada uno se encuentra, estimada doctora. Muchas gracias. Y antes de eso, solamente veo unas preguntas en el chat muy rápidas, como por ejemplo la recategorización. Tienen toda la razón. La recategorización es el primer rubro en el presupuesto del próximo año que no pudo ser implementada este año. En el caso del bullying, sí, estamos trabajando fuertemente en eso, justo en el análisis crítico. No solo nuestros estudiantes sufren bullying, créanme que los ministros sufrimos más bullying que todos, así que sabemos muy bien la necesidad urgente de trabajar